Acá hay una lámina de FAO mostrando cuáles son los servicios que prestan los suelos. Y uno puede ver acá rápidamente servicios productivos como el suministro de alimentos, fibras y combustibles. La retención de carbono, es decir, fíjense ustedes que el principal almacén de carbono en la naturaleza, el almacén terrestre, está en los suelos, en forma de humus. El otro almacén está en el mar, pero obviamente no tenemos acceso a él. Tenemos la purificación del agua y reducción de contaminantes del suelo. Los servicios de regulación del clima, que tienen que ver claramente con todo lo que tiene que ver con el albedo del suelo, la radiación y la emisión de gases de efecto invernadero. El suelo, a través de la materia orgánica, actúa fuertemente en lo que es el ciclado de los nutrientes. A través de los poros de distinto tamaño, recuerden ustedes que estructuras de distinto tamaño dan lugar también a poros de distinto tamaño, y estos poros son el hábitat, es decir, la casa de distintas formas de vida en los suelos, que van desde los virus, las bacterias, los hongos, hasta distintos integrantes de la micro y de la macrofauna, que van, fíjense ustedes, desde lombrices hasta vizcachas o peludos, fíjense ustedes, ¿tá? La regulación de las inundaciones, el suelo retiene humedad, retiene agua y eso regula las inundaciones. Es fuente también de productos farmacéuticos y de recursos genéticos. Una enorme reserva de biodiversidad bajo la tierra ocurre en los suelos. La otra tiene que ver con las comunidades naturales que permanecen arriba, ¿tá? Es base para la infraestructura humana, es decir, para viviendas, para fundaciones, y es suministro de materiales de construcción, y en sitios arqueológicos el suelo también es herencia cultural. Fíjense en la enorme diversidad de funciones que cumplen los suelos. Si pensamos qué relación tiene todo esto con la estructura o la formación de terrones en los suelos, vamos a ver que difícilmente hay alguna función que no esté relacionada. Uno podría señalar 2 o 3 nomás que, bueno, la relación quizá es más distante, ¿tá? Yo lo que voy a hacer foco ahora es en una de estas funciones, que es la retención del carbono, que quizá voy a hacer foco en ella porque es fundamentalmente lo que más se ha estudiado en los últimos años, haciendo foco en cuál es la importancia de la estructura y los terrones de los suelos en los procesos de secuestro y de retención de carbono del suelo. ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, todo el mundo está en conocimiento de lo que los problemas del cambio climático. Es decir, el cambio climático, particularmente a partir de los últimos estudios hechos por el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, han sido relacionados con la emisión de gases con efecto invernadero. Y una parte importante de estos gases de efecto invernadero proviene de los suelos agrícolas y de la actividad agrícola. A nivel mundial estamos hablando de un 20 y pico %. En lo que es la Argentina, según la última Comunicación Nacional para el Cambio Climático, estamos hablando, sumando los problemas de cambio de uso de la tierra y emisiones propias del agro, estamos hablando casi arriba de un 40%. ¿Tá? Entonces, estos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. ¿Cómo podemos mitigar para que estas emisiones sean menores? Bueno, es un poco como hacer gimnasia. Uno puede mitigar para bajar de peso, o comiendo menos o haciendo más gimnasia, para liberar más. Evidentemente acá hay 2 formas de mitigar. Una es emitir menos, que no es el objeto de esta charla, va a ser objeto de otra charla TED, ¿tá? Y otra muy importante y esencial es el secuestro de carbono en los suelos, que es una herramienta que tenemos muy a mano, el manejo de los suelos. Vamos a tratar de entender que tiene que ver la agregación y los terrones con cómo se secuestra el carbono en los suelos. Quedó demostrado entonces que los terrones o agregados, que son unidades complejas que resultan de la unión de las partículas del suelo junto con la materia orgánica, tienen una visión jerárquica de agregación. Se van formando microagregados dentro de macroagregados. Esas jerarquías de agregación se forman y se estabilizan por procesos que combinan abióticos, fundamentalmente en suelos de clima templado, los ciclos de humedecimiento-secado. Si vamos a regiones más frías, están también los ciclos de congelamiento-descongelamiento. Y procesos de tipo biológico, que ya está combinando aquí las acciones rizosféricas que ocurren en las raíces de las plantas, ¿tá? Y esto exacerba el rol de las raíces finas de los cereales, de las pasturas, combinado con acciones de las bacterias, de los hongos y de la fauna del suelo, gran generadora de porosidad en los suelos, ¿tá? Y finalmente me queda por señalar acá la acción del hombre. La acción del hombre, que puede ser beneficiosa, pero frecuentemente no lo es, fundamentalmente cuando hacemos tránsito excesivo,
o promovemos rotaciones con muy pocas raíces, ejemplo con la cultura de soja, de algodón o de girasol, ¿tá? Con escasa cantidad de cultivo de cobertura o de pasturas. Quedó claro entonces que no todas estas formas de agregación tienen la misma calidad. Uno podría, desde un punto de vista productivo, caracterizar, decir, bueno, hay algunas que son más favorables para la producción, las biológicas, que tienen bordes romos en forma de gránulos, con una consistencia friable, que se disgregan con mucha facilidad. Y hay otras estructuras que son menos favorables, más duras al tacto, con bordes ya muy netos, y que responden fundamentalmente al tránsito excesivo, pisoteo excesivo. Son estructuras masivas, compactas y laminares, pero muy asociadas también con ausencia de cobertura y ausencia de raíces vivas. Y para terminar, digamos que la formación de macroagregados es esencial para proveer servicios ecosistémicos. Yo me hice mucho foco en lo que es el secuestro de carbono, mostrando cómo el carbono se secuestra dentro de los agregados, y si yo interrumpo ese ciclo, evidentemente voy a retener mucho menos carbono en los suelos, facilito su pérdida por mineralización. Pero también, evidentemente, los agregados y una buena estructura es esencial para regular inundaciones y para regular el clima a través de las emisiones. Es decir, un suelo que se encharca, por ejemplo, va a emitir mucho óxido nitroso, por dar un ejemplo. Con lo cual, mantener una buena estructura es algo clave si queremos que el suelo provea adecuadamente servicios ambientales y ecosistémicos, no solamente los servicios productivos.